Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? ¿Sí se gozó? Amén, ¿verdad? Mira, hermano, tú siempre tienes que decir que estás en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste a las aguas en el nuevo nacimiento, cuando tú creíste en el Señor Jesús y lo confesaste con tu boca, fuiste posicionado en Él, fuiste introducido a Cristo, ahora participas de Cristo, ¿verdad? Entonces, estamos en Cristo, amén. Y todos los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que son una nueva criatura. O sea que el Señor está haciendo cosas nuevas en nosotros. Amén. Mira, hermano, imagínate que tú tienes un vaso, ¿verdad? Y ese vaso está vacío. Dice la Escritura que nosotros somos vasos en las manos del alfarero. Un vaso, hermano, ¿para qué fue creado? Para ser lleno, para contener algo. Entonces Dios creó al hombre para que lo contuviera, para que el hombre contuviera a Dios. Entonces imagínate, hermano, que este vaso, hermano, se llena de un líquido. Vamos a suponer la coca, ¿verdad? ¿La coca de qué color es? Negra. Entonces vamos a tomarlo de ejemplo. Representa la oscuridad, ¿verdad? O café, las tinieblas, la vida caída. Entonces, ¿qué sucede si nosotros a este vaso le empezamos a vaciar agua? Agua. Ese líquido oscuro, hermano, va a empezar a derramarse. Y se va a empezar a tirar. Y si tú sigues vaciando agua, va a llegar un momento en que el vaso va a quedar lleno de agua transparente, limpia, ¿verdad? Entonces, nosotros como vasos, hermano, estamos en ese proceso. Estamos siendo vaciados. Porque dentro de nosotros, hermano, lo que había era una naturaleza maligna y aún sigue estando ahí. Y el propósito de venir, hermano, a los caminos del Señor, al Evangelio, precisamente es para ser santificados, para ser transformados, para ser que la vida y la naturaleza de Dios, la cual es el Espíritu Santo es portadora de ella, ¿verdad? Empiece a vaciarnos hasta reducirnos a la nada. ¿Sí? Es importante, hermano, que tú sepas que el día de hoy, hermano, tú ya no estás esforzándote por la salvación. Ese es un concepto que nos tenemos que quitar. Porque mira, hermano, la salvación no es algo. La salvación es alguien. La salvación es Cristo. Entonces, en el momento en que tú eres introducido a los caminos de Dios, o en el momento en que eres introducido a Cristo, tú ya participas de la salvación, tú ya eres salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio que había, no hacia ti, sino hacia esa naturaleza caída, ¿verdad? Ya fuimos justificados, y ser justificados es ser salvo. Ya no hay nada de lo que se nos pueda condenar, ¿verdad? Entonces, te quiero hablar, hermano, en esta mañana
de algo importante: el avance espiritual, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, hermano, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Esa es el objetivo principal, hermano. Quiero que entiendas esto. El objetivo principal de Dios no es la salvación. Tú vas a decir, pero ¿cómo? A mí me han enseñado todo el tiempo que la salvación es lo máximo. Hay algo más grande. Hay algo más allá de la salvación. Romanos 8:29 dice que a los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó, para que lleguen a ser a la imagen de su Hijo. Entonces, si te das cuenta, es un proceso. Los que conoció, esto sucedió en la eternidad. A estos que conoció los predestinó. La predestinación sucedió en la eternidad. A los que predestinó, llamó. Esto sucedió en el tiempo. A los que llamó, justificó. Aquí empiezas a participar de la salvación, para que llegues a ser a la imagen de su Hijo. Entonces, de la justificación hasta la glorificación, la cual ya habla en el versículo 30, es un proceso, hermano, en el cual nosotros estamos siendo vaciados de esa naturaleza maligna. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Nuestro propósito es obtener a Cristo, ¿verdad? Porque en algún momento Dios sembró la semilla, ¿sí? Dios depositó en ti su gen divino, el cual es Cristo. Dios depositó en ti su vida divina, la cual se encuentra en Cristo. Y esa vida, hermano, en algún momento tiene que nacer, ¿sí? Y esa vida tiene que crecer. Cristo dentro de ti tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Porque de otra manera, ¿cómo vas a llegar a ser a la imagen de Él? Dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. O sea, date cuenta del objetivo que tenemos que lograr: alcanzar la estatura, sí, del varón perfecto. Dice la Escritura que tenemos que ser como espejos que reflejemos la gloria de Dios. Y reflejar la gloria, hermano, es resplandecer, ¿sí? ¿Cómo tú vas a reflejar la gloria de Dios? A través del avance espiritual, a través del crecimiento. Entonces, algo bien importante, hermano, Filipenses 3:12 al 16. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Fíjate por lo que el apóstol Pablo se esforzaba todo el tiempo, hermano. Filipenses 3:12 al 16. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Pues ahorita vamos a ver. Ni que ya haya sido perfeccionado. Es decir, él entendía que estaba en el proceso, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabra asir significa ganar. Sino que prosigo por ver si logro ganar aquello para lo cual fui también ganador, asido, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, es decir, ganado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús.
Entonces, fíjate lo que dice Pablo en el versículo 15. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. Amén. Entonces, Pablo, hermano, en otras palabras, está diciendo que una vez que tú eres introducido a la salvación, ¿sí? Existen 3 etapas. En tu vida espiritual existen 3 etapas. La primera es la niñez. Dice la Escritura que dejemos de ser niños, ¿verdad? Que ya no deseemos la lechita espiritual no adulterada, sino que nosotros busquemos carne sólida, palabra sólida. Entonces, está la etapa de la niñez. Es decir, que cuando tú eres un nuevo convertido, un nuevo creyente, cuando naces del Espíritu, tú eres un niño, tú eres un bebé espiritual. Esa es la primera etapa. Después viene, después viene la etapa de la madurez. Amén. Después viene, sí, 1, 2. Después viene la etapa de la madurez. Y por último, la etapa de la plena madurez. Es decir, cuando tú alcanzaste la etapa, la altura de aquel varón perfecto. Entonces, esas son las 3 etapas de la vida espiritual. Es importante, hermano, que yo discierna en cuál etapa estoy. No podemos decir que ya estamos en la plena madurez, porque eso es hasta que nosotros seamos glorificados. Pero podemos ser niños, podemos ser, no sé, bebés todavía. Y lo importante aquí es que sepamos que los años que tú tengas en el Evangelio no te dan madurez. Porque podemos tener mucho tiempo conociendo del Evangelio, pero ser niños espirituales, ¿verdad? Entonces, después de ser introducidos a la salvación, existen 3 etapas: la niñez, la madurez y la plena madurez. Y cuando Pablo dice yo prosigo a la meta, significa que él va avanzando en su vida espiritual. Significa que él se va desarrollando en su vida espiritual, va creciendo. Amén. Entonces, avanzar, en otras palabras, es madurar espiritualmente, madurar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo habla de un avance espiritual, habla de una madurez espiritual. La madurez espiritual no es para que tú alcances la salvación, porque esa ya quedó atrás. La salvación es la entrada, es la puerta, es lo que te introduce a Cristo. ¿Sí? Pero de ahí para allá, ¿sí? Tenemos que esforzarnos en crecer, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Cristo pone un requisito para que yo pueda poder avanzar. Acuérdate que el vaso estaba lleno de una naturaleza maligna. Esto está bien fuerte, hermano. Esto no te lo predican por lo regular en ningún lado. Pero tú tienes que entender, hermano, que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representa
Porque el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar sombras, tipos y figuras de Cristo, la realidad. Una figura, una sombra, un tipo de Cristo en el huerto del Edén era el árbol de la vida. Un tipo de Cristo, una sombra de Cristo o una figura de Cristo en el Antiguo Testamento en el huerto del Edén, de la iglesia, era Eva. Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia, ¿sí? La cual fue formada del varón. Dice la Escritura que Eva fue formada de una costilla, fue sacada del costado. Y la iglesia está siendo formada de Cristo, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, la Escritura habla de sombras, tipos y figuras, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender, hermano, que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal tipifica, representa la naturaleza de Satanás. El árbol de la vida representa la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Por otro lado está la naturaleza maligna. Entonces vemos que el árbol, el hombre ¿de cuál árbol comió? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y ese hecho hizo que el hombre cayera, es decir, se apartara de Dios. Y por ese hecho dice que entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte, ¿verdad? Y cuando dice la Escritura que el pecado entró al mundo, se refiere a la condición maligna, hermano, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, hermano, podamos avanzar espiritualmente, para que podamos ser vaciados de esa naturaleza, el Señor Jesús nos dice que tenemos que hacer algo. Y no es, escucha, venir y congregarte. No es leer la Biblia, no es orar, no es ayunar. Dice el Señor Jesús en Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Entonces tengo que entender, hermano, que ser discípulo de Dios no solamente es aquel que predica el evangelio, ¿sí? Ser discípulo de Dios es el que sigue los pasos del maestro, el que va detrás de él viviendo su vivir. Eso es ser un discípulo, no es el que anda predicando. Entonces dice el Señor que si nosotros no estamos dispuestos a aborrecer, es decir, a negarnos a nuestros padres, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún a la vida de nuestra alma, no podemos ser su discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí están los requisitos. Si nosotros, hermanos, no entendemos que para poder tener un avance, un crecimiento espiritual, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Si nosotros no entendemos, hermano, que para poder tener un crecimiento y un avance espiritual, tenemos que poner en primer lugar a Dios en nuestra vida y dejar, hermano, que los procesos que nosotros pasamos vayan echando fuera cosas, personas,
que habitan en nuestro corazón, el lugar que le corresponde a Dios, no vamos a poder avanzar. El propósito de venir a Cristo, hermano, no es que tú seas religioso, no es que seas uno más del montón. Y yo lo he dicho, hermano, creyentes hay un montón, pero cristianos pocos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el creyente cree en Cristo, pero sigue atesorando cosas. El creyente cree en Cristo, pero sigue viviendo conforme a su voluntad. Pero el cristiano, hermano, el cristiano es el que todo el tiempo va en pos del Señor. Es el que va imitando sus pasos. Es el que se dispone, hermano. Entonces, nosotros debemos de entender que el hombre, hermano, ¿verdad? Por naturaleza, todo el tiempo tiende a atesorar cosas. ¿Sí? Y él dice, si para ti es más importante tu familia que yo, no puedes ser mi discípulo. Quiere decir, esto no quiere decir, hermano, que tú vas a hacer a un lado a tu familia y ya no vas a ser responsable, los vas a abandonar. No, hermano, pero no pueden ellos tener el lugar que a Dios le corresponde en tu corazón. Tú tienes que amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces nosotros amamos más a nuestros hijos, hermano, que a Dios. Cuando dice el Señor, tienes que renunciar a eso, no a ellos, a eso. A amarlos más que a mí. El Señor no te dice que no los ames. El Señor te dice que no los debes de amar más que a Él. El Señor no te dice que ames tu trabajo, dice que no lo ames más que a Él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en otras palabras, hermano, el Señor Jesús nos está diciendo que para poderlo seguir, o que para seguirlo, ¿verdad? Hay que pagar un precio. Y todo aquel que verdaderamente quiera ser discípulo, tiene que estar dispuesto. Tiene que haber una disposición. Entonces, muchas de las veces yo digo, no, pues yo sí quiero dejar de tomar, no sé, otras cosas. Pero ¿cómo voy a amar más a Dios que a mis hijos? Yo por mis hijos doy hasta la vida, y por el Señor, ¿qué das por el Señor? Entonces, esto es para reflexionar, hermano. Es para reflexionar. Dios anhela, hermano, que nosotros nos desarrollemos en esta vida. Dios anhela, hermano, que tú llegues a ser a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, ese es el objetivo de toda la Biblia. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, hay que pagar un precio, hermano. Seguir a Cristo tiene un costo, y no es dinero, no es tiempo, hermano. Es disposición, estar dispuestos a renunciar, hermano, a todo lo que ocupe el primer lugar en mi corazón. Muchas de las veces, hermano, un resentimiento puede ocupar el corazón, el lugar que le corresponde a Dios. Mi vanidad, vanagloria, ego. Ya deja la fornicación, el adulterio, los chismes, déjalos a un lado, ¿verdad? Amarme a mí mismo. Entonces dice, el que no esté dispuesto a renunciar a su propia vida, quiere decir, hermano, que yo tengo que renunciar a mí mismo.
El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, también niéguese a sí mismo. Amén. Entonces, recibir la salvación, hermano, o participar de la salvación, es, en otras palabras, participar de Cristo. Y una vez que empiezas a participar de Cristo, tenemos que negarnos. Amén. Dice Colosenses, por eso Colosenses 1:20 dice que en Él fueron reconciliadas todas las cosas, en Cristo. ¿Sí? Y Pablo, cuando dice que en Él fueron reconciliadas todas las cosas, no solo se refiere a los seres humanos, se refiere a toda la creación de Dios, a las criaturas que Dios creó, ¿sí? A todo lo que subsiste. En Él fueron reconciliadas todas las cosas, significa que en Él todas las cosas están unidas. Amén. Que en Él todas las cosas son reconciliadas. Amén. Ahora, seguir al Señor Jesús es disfrutarle como la bendición de la salvación de Dios. Nosotros tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? Así como yo recuerdo, hermano, que disfrutaba el pecado, porque yo disfrutaba, hermano, estar conviviendo con los amigos, tomándonos unas bien frías, consumiendo droga, mujeres, todo eso yo lo disfrutaba, los placeres, excesos, todo eso mi carne lo disfrutaba. Entonces ahora, hermano, yo tengo que enseñarme a disfrutar a Cristo, a disfrutarlo, amén. Pero esto requiere una madurez, requiere una madurez. Requiere que yo tengo que estar dispuesto a renunciar a todo. No vas a dejar de trabajar, no vas a abandonar a tu familia. No quiere decir que ya no vas a ver algo ahí en el aparador y lo vas a comprar, porque son necesidades, ¿verdad? Pero sí, renunciar es que nosotros, hermano, no pongamos las cosas o a las personas o a nosotros mismos, nuestra propia vida, en primer lugar. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, hermano, nos vamos a dar cuenta que la Biblia enseña que todo creyente tiene que crecer, tiene que avanzar, se tiene que desarrollar en su vida espiritual. Esto es bíblico, ¿sí? Pero ¿qué es avanzar? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice que tengo que avanzar o crecer espiritualmente? ¿Y cómo lo puedo lograr? ¿Sí? Pues te voy a hablar un poquito del avance espiritual, ¿sí? Bíblicamente, el avance espiritual es el aumento de Cristo en ti, ¿sí? Porque Cristo, hermano, está desarrollándose dentro de nosotros. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo que todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas. No dice fueron, son hechas, es decir, estamos en el proceso, ¿sí? También el apóstol Pablo decía, ahora ya no vivo yo. ¿Quién decía que vivía? Es Cristo el que vive. Eso significa que dentro de mí, hermano, Cristo se está desarrollando. Ese es el propósito de los procesos. Dale gracias a Dios porque hay procesos en tu vida. Porque los procesos son lo que forman a Cristo en ti.
Los procesos, hermano, aunado de la palabra de Dios y aunado, hermano, de tu obediencia, es lo que forma a Cristo dentro de ti. ¿Sí? Entonces, bíblicamente el avance espiritual o el crecimiento espiritual es el aumento de Cristo en ti. Cuando el apóstol Pablo, hermano, dice que tenemos que vivir en el Espíritu, en otras palabras está diciendo que el que tiene que vivir tu vida ya no eres tú, sino tiene que ser Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es que hables trabalenguas. ¿Sí sabes cuáles son los trabalenguas? Que Rambo saca la bazuca y tanta cosa, hermano, cuando según están hablando en lenguas. ¿Sí? Eso no es andar en el Espíritu. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermano, en otras palabras, es que Cristo viva y ya no tú. Porque muchas de las veces mi yo, hermano, vive. Ese viejo hombre muchas de las veces se sigue manifestando. Entonces ahí no está viviendo Cristo. ¿Sí? Entonces, ganar más de Cristo, ese es el objetivo. Dios depositó en nosotros su elemento divino, su vida. Y este elemento divino tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Mira, hermano, quiero que sepas esto. ¿Cuántos hermanos se esfuerzan todos los días por estar en el Espíritu? ¿Tú te has esforzado en algún momento en tu vida espiritual por estar en el Espíritu? ¿Sí? ¿Y por qué te esfuerzas? Si ya estás en el Espíritu. Ya estás en Él. Ya fuiste introducido a Cristo. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Dice 1 de Corintios 15:45 que Adán se hizo alma viviente y el postrer Adán se hizo espíritu vivificante. ¿Y quién es el postrer Adán? Cristo, conforme a lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, estar en el Espíritu es estar en Cristo, es ser introducido a Cristo. Nosotros ya estamos en el Espíritu. Lo que a veces no hacemos es vivir en el Espíritu, pero en el Espíritu ya estamos. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo. Es decir, en esa vida, en esa nueva vida que Dios me dio, yo tengo que desarrollarme. Entonces dice Pablo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Fíjate lo que está diciendo, ya no estás en la carne, porque ya fuiste introducido a Cristo, ya estás en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando tú, hermano, fuiste bautizado, cuando tú tuviste tu nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino a tu vida. ¿Sí? El Espíritu Santo vino a tu vida, hermano. Y eso, o sea, el Espíritu Santo vino a tu vida es que de esa manera Dios
puso en ti su gen divino. ¿Sí? Ahora tú ya participas de la vida divina de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y no se refería a la vida humana, sino a la vida divina de Dios. Y para que yo pueda tener esa vida, tiene que venir el Espíritu Santo. Ahora dice el libro de los Hechos 2:38, no me voy a meter en el bautismo, sino en lo que sucede cuando tú naces de las aguas. Entonces, Pedro predicando el arrepentimiento y Pedro predicándole a los judíos que ya habían sido bautizados y les hablaba de Cristo. Y entonces en el versículo 38, hermano, confundidos, les dijeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice la escritura que les contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que les dice es que por medio del nuevo nacimiento tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes a Cristo, tú recibes la vida divina de Dios. Y eso es lo que a ti te hace ser una nueva criatura. Ahora esa nueva criatura tiene que empezar a crecer. ¿Sí? Entonces, así es como el apóstol Pablo, hermano, nos explica cómo la deidad de Dios se imparte en ti. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos de saber. Muchas de las veces decimos, no, pues yo soy una nueva criatura, pero no entendemos, hermano, el significado o a lo que conlleva ser una nueva criatura. Porque traemos la escuelita, hermano, de que Dios es el genio de la lámpara y que te hace así, ¡shun! Y ya tú eres perfecto. Traemos la escuelita, hermano, de que ayunando la carne va a menguar. Y eso no es verdad. Dice la escritura que el Espíritu Santo tiene un fruto y ese fruto se manifiesta en 9 formas. Y la última es el dominio propio, la templanza. Entonces, ¿cómo yo voy a controlar mi carne ayunando, hermano, dejando de comer, dejando de tomar agua? Necesito yo, hermano, ejercitar las manifestaciones divinas. El dominio propio, ¿qué es lo que hace en mi vida? Pues precisamente tomar el control de mí. Eso es lo que hace el dominio propio. La fe, ¿qué hace la fe? Pues que yo crea, hermano. ¿Qué hace el amor? Que yo ame como Cristo amó a la iglesia. La bondad, ¿qué es lo que hace? La benignidad. Entonces, todas esas características, hermano, es el carácter de Cristo. Y es lo que yo tengo que desarrollar, su carácter. Entonces, por eso dice Pablo en Gálatas 5, que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos dos siempre están opuestos. Y luego te habla de las obras de la carne y luego de las obras del espíritu. Y al último te dice, vive en el espíritu, anda en el espíritu. ¿Sí? Entonces Dios depositó una nueva vida en ti para que vivas en esa vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito entonces eterno de Dios al crear al hombre como un vaso?
llenarlo de su divinidad. Dios anhelaba que el hombre lo contuviera, ¿verdad? Dios anhelaba, hermano, que el hombre contuviera su vida y la vida y la naturaleza de Dios, la cual se encontraba en el árbol de la vida. ¿Sí? Ahora esa vida y esa naturaleza se encuentra en Cristo. Amén. Sabemos que el hombre fracasó en el huerto del Edén, ¿verdad? No cumplió, hermano, el propósito, fracasó, ¿verdad? Y como resultado, dice la Escritura, que el hombre se apartó de Dios y sus ojos fueron abiertos. Entonces, ¿qué hizo la desobediencia de Adán? Apartó al hombre de Dios. Es decir, cayó en un estado de muerte espiritual, inconsciente. Entonces, cuando viene Dios y deposita su vida en ti, tu espíritu es vivificado. Ahora tú ya eres consciente, ya tienes una conciencia despierta. Amén. Ya no estás más apartado de Dios, porque te has reconciliado con Él. El propósito de Dios es volver al hombre a Dios, ¿verdad? El hombre se aparta de Dios. ¿Qué significa ser apartado de Dios? Que no le demos el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Esto está bien delicado, hermano. Te voy a decir por qué. ¿Qué quiere decir darle el debido lugar que le corresponde a Dios en mi vida? Pues que otras cosas no tienen que tomar posición del lugar que le corresponde a Dios en mi vida. Cuando Adán come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, hermano, el mandato de Dios no los llenó, ¿verdad? Ellos fueron llenos del fruto del bien y del mal. Y este árbol tenía 3 características. Era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Y el hombre, hermano, se llenó de esto. Ese vaso se llenó de esto. Entonces, gloria a Dios. Esos 3 elementos, hermano, usurparon el corazón del hombre. Usurparon el lugar que le correspondía a Dios. ¿Sí? Como consecuencia, el hombre se convirtió en un ser caído. Amén. Entonces, esto, hermano, te digo que es bien delicado, porque mientras haya algo, hermano, que esté ocupando el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, yo voy a seguir siendo caído. Puede ser, hermano, infinidad de cosas. Y, hermano, el corazón es pegajoso. ¿Sí sabes por qué? Porque todo lo que ve se le quiere pegar. Tú simplemente pasas por un aparador, hermano, y ves ahí algo, una prenda o algo, y te gusta, y el corazón es pegajoso. Entonces son cosas que a lo mejor uno dice, pues es bien insignificante. Pero a veces esas cosas insignificantes, hermano, están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y para que nosotros lleguemos a la plena madurez, es decir, a la estatura de ese varón perfecto, ¿sí? Tenemos que ser vaciados por completo. Juan decía, el apóstol Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Eso es necesario. Entonces,
tú te das cuenta de la necesidad que ahora como creyente tienes, ya no es la salvación. Tu necesidad es que Cristo crezca, que Cristo se desarrolle. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder lograr no estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y ese es el objetivo. Ahora, yo debo de preguntarme el día de hoy, yo tengo que preguntarme a mí, ¿cuál es mi condición? ¿Qué cosas hay dentro de mí que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios? Porque si tú te das cuenta, hermano, Cristo es extremadamente grande. Tan así que dice Pablo que tenemos que conocer la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de Cristo. Entonces tiene dimensiones, tiene medidas, es inmenso y Él quiere expandirse dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros estamos. Amén. Ahora la pregunta, ¿cuántas cosas, cuántos asuntos? Porque también los asuntos toman el lugar que le corresponde a Dios. Los problemas. A veces los problemas, hermano, y no hay lugar para Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos asuntos ocupan tu corazón? ¿Sí? Gloria a Dios. Hay que examinarnos, ¿verdad? A veces nosotros hasta hay cosas, hermano, que ni siquiera nos pertenecen, que están ocupando un lugar que le corresponde a Dios. Ejemplo, pues las broncas de tu hijo, tú te las enchalecas. Entonces, nos damos cuenta que son muchísimas cosas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, dentro de nosotros Dios depositó un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Él es el tesoro. ¿Sí? Mientras nosotros, hermano, estemos ocupados por algo que no sea Cristo, ¿sí? Vamos a seguir siendo caídos. Entonces, lo que Dios está haciendo en tu vida es vaciarte de todo. Porque es importante, hermano, que nosotros nos desarrollemos y maduremos en nuestra vida espiritual. Porque así va a cambiar tu mentalidad. Tu mente tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. ¿Sí? Una persona, hermano, si tú te das cuenta, leíamos que dice Pablo, se supone que todos tenemos que tener esta mentalidad, si es que somos maduros. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que tener? No mirar hacia atrás, dice Pablo, sino proseguir hacia la meta, buscando, hermano, mi desarrollo espiritual. Dice, ya no veas atrás, no veas lo que has avanzado, prosigue a la meta, sigue avanzando, sigue desarrollándote, sigue creciendo. Entonces la vida cristiana consiste en avanzar, en desarrollarte.
Muchas de las veces nosotros nos estancamos. Amén. Muchas de las veces, hermano, a lo mejor ya tenemos 10, 15, 20 años que fuimos introducidos a Cristo. Y quizás los primeros años todo era bien, todo iba bien. Pero de repente, hermano, los siguientes años pudo haber algo en mi corazón que hizo que yo me estancara. Y por eso dice Proverbios 4:24, creo que era eso, 23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que echar un vistazo hacia adentro, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Dios, hermano, te tiene que marcar. Él te tiene que marcar. Dios, hermano, te tiene que decir si para ti está siendo más importante el problema que Él. Si para ti es más importante la familia, el trabajo, el dinero, las cosas. ¿Sí? Entonces, no debemos, hermano, de dejar pasar esto así por así. Ahora, tenemos que ser despojados de ciertas cosas que hay en nosotros. Y dice Mateo 16:24 que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo, hermano, significa perder la vida de mi alma. ¿Sí? Perder mi vida natural. Ser despojado de mi yo. Entonces, cuando algo, hermano, usurpa el lugar de Dios o el lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? El proceso que Dios lleva a cabo en nosotros es quitar ese algo, ¿verdad? Para que tú puedas tener un avance espiritual. Y esto, hermano, es algo que la iglesia tiene que entender. Mira, yo he escuchado infinidad de hermanos que dicen: no, es que el diablo me trae juido, el diablo me anda zarandeando, traigo unas luchototas, unas guerrotas espirituales. Es tu proceso. Yo he escuchado hermanos que se vienen al púlpito, terminan de predicar y a los 2, 3 días platican conmigo: no, hombre, el chanclotas me dio una zarandeada. ¿Por qué, hermano? Pues de ese día que prediqué, me hizo la guerra. Son tus procesos. Son tus procesos, hermano. En esto consiste la vida cristiana. Y si tú no entiendes que lo que tú estás viviendo el día de hoy y los procesos que has venido pasando, hermano, el propósito es que Cristo tiene que ser formado en ti, se te va a hacer muy difícil, ¿verdad?, caminar con el Señor. A tal grado que puede provocar un desánimo en ti, hermano, y te puedes apartar. La mayoría de las personas, cuando somos inmaduros en el Evangelio, hermano, sin ofender a nadie, pero la mayoría de las personas, y yo te lo digo porque a mí me pasaba, es que cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es apartarnos del Señor. Ya no nos congregamos. Y luego ya después, hermano, poco a poco te vas dejando tus hábitos espirituales. Entonces, ¿por qué?
porque nosotros no alcanzamos a entender el propósito de los procesos. ¿Sí? Tú tienes que entender que Dios es un Dios que se procesó. Dios llevó un proceso. Entonces, nosotros, para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, tenemos que llevar procesos. Dios, dice la Escritura, hermano, que en el principio el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. ¿Sí o no dice así? Y si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento Dios solamente era una sombra. ¿Sí? Con esto no estoy minimizando a Dios, pero Dios era una sombra. Y en el Nuevo Testamento Dios ya se hizo realidad. Vino al mundo como el Hijo de Dios, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que ellos estaban unidos y son inseparables. No se pueden separar. Donde está el Padre está el Hijo, pero también está el Espíritu. Eso es la deidad de Dios. Entonces, ese Verbo, hermano, deja la eternidad, es decir, Dios deja la eternidad y viene al mundo como el Hijo de Dios. Se corporifica, ahí va el primer proceso. Vive la tierra 33 años y medio, es crucificado, es un proceso. Resucita el tercer día, a los 40 días asciende al cielo, y después el día de Hechos, capítulo 2, Cristo regresa, pero ya no al mundo, sino a tu corazón, a tu espíritu. En el libro de los Hechos, descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, y todos los que estaban en ese cuarto orando, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si tú te das cuenta, Cristo regresó, pero ya como el Espíritu. Por eso ya después Pablo dice en 1 de Corintios 15:45, que Adán se hizo alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Es decir, Cristo se hizo espíritu. Y Él se hizo espíritu para poder venir y habitar en tu corazón. Para venir a depositar en ti la vida divina de Dios. Entonces, Dios es un Dios procesado. Y el propósito es que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo. Tiene que haber procesos, hermano. Por eso yo les digo, los procesos son de bendición. Cuando tú pases por un proceso, hermano, dale gracias a Dios. Esto, para poder entender esto, hermano, y tener ese pensar, necesitas alcanzar cierta madurez. ¿Sí? Entonces, tu vida espiritual, hermano, son importantes 4 cosas. La primera es que Cristo tiene que ser tu cimiento. Pero después de ahí tienes que estructurar tu vida espiritual. ¿Sí? La primera es la palabra de Dios. La segunda son los procesos. Y la tercera, hermano, es tu disposición que tú tengas. ¿Verdad? Tenemos que estar dispuestos, hermano. Estar dispuestos. Entonces, el Señor Jesús pide disposición. Dice, ¿quieres seguirme? Ya sabes lo que tienes que hacer, niégate. Niégate a ti mismo. Entonces, hay que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude a que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. Hay todavía muchas cosas que Dios necesita, hermano, despojarnos de ellas. Y estamos en un proceso. Por eso el día de hoy yo te quiero decir
que si el día de mañana tú tropiezas y le fallas a Dios, dale gracias, porque ese es el proceso. ¿Sí? Si el día de mañana, hermano, tú pierdes algo, dale gracias, porque solamente será temporal. ¿Sí? Mira, te voy a compartir algo ya para acabar así. Antes yo idolatraba a mi esposa. Y yo a mi esposa, hermana, la amo con todo mi corazón. Pero yo la idolatraba. Y ella, hermano, para mí ocupaba el lugar que le correspondía a Dios. Y tuvieron que pasar como 10 años para que yo pudiera entender que el propósito por el cual yo me separé y pasé ese proceso, ¿verdad? Porque yo me separé, hermano, y pasó ese proceso, pero en ese proceso, hermano, Dios trató conmigo de una manera, hermano, que el día de hoy yo la sigo amando igual, pero ya no es lo más importante en mi vida. Si yo no hubiera, o sea, si Dios no lo hubiera quitado un tiempo de mi vida, yo creo que yo hubiera seguido en las mismas. Entonces, a veces Dios te quita cosas, hermano, temporalmente para que tú ganes más de Él. Y cuando tú has ganado más de Él, Dios te regresa, ¿verdad? Lo que te quitó. ¿Quieres un ejemplo? Lee el libro de Job, para que te des cuenta cómo Dios a Job le quitó todo para que Job ganara más de Dios. Y cuando tú terminas a leer el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job alcanzó la plena madurez. El propósito de Dios se cumplió en él. ¿Qué sucedió cuando Job entendió? Él era un siervo fiel, era temeroso de Dios, era digno, dice la escritura, como él ninguno. Pero había cosas en su corazón que ocupaban el lugar que le correspondía a Dios. Y Dios lo despojó de todo. Pero después de tiempo, ¿qué pasó? Le dio doble, ¿verdad? Entonces, el Señor es bueno, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle. Te voy a invitar al hermano Rodo que nos apoye con la oración de despedida. Bendito y buen Creador.